en el área de capital humano. Eso es falta de gestión. Vamos a hablar con el economista Miguel Ponce, especialista en comercio exterior, pero además especialista en la economía y en lo que está pasando. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Pero muy bien, y pese al panorama político que estamos viviendo precisamente en estos momentos, ¿no es cierto?, en el Parlamento argentino, las efectividades conducentes más urgentes son estas que vos acabas de leer a partir del oyente que denunció una situación que es intolerable. A ver... ¿Vos ves una situación social complicada? En este tema de la falta de alimentos a los comedores populares, me parece que es de una irresponsabilidad y de una, diríamos, falta de solidaridad social, de insensibilidad, que a mí me preocupa, porque además le están pretendiendo endosar este problema o a las organizaciones sociales o a los supermercados, cuando claramente, por suerte, diría, ha reconocido ella, este es un tema claramente del gobierno y del ministerio de Pueblo. A ver, hay algunas provincias donde está normatizado que los supermercados no pueden entregar comida a los particulares, sino que automáticamente tienen que mencionar esta problemática a los ministerios respectivos que se encargan de entregar las mercaderías para que los comedores sigan funcionando. Acá, date cuenta de lo que está pasando. Muchas de estos comedores y las organizaciones que lo bancan, en realidad, están dando una lucha cotidiana contra el narcotráfico, porque los pibes que no comen, los pibes que no son contenidos por el Estado, cuando el Estado se retira, alguien ocupa ese lugar, y son las organizaciones que en muchos barrios obviamente están muy copadas por el narcotráfico, con lo cual acá es un problema, por un lado, de endoso, de pretender endosar una problemática a las organizaciones sociales y a los supermercados, a los cuales obviamente muchas de estas organizaciones se dirigen, como hemos visto en los últimos días, y seguramente va a ocurrir en los próximos días hasta que esto se resuelva, que van buscando donaciones o esperemos que sea en términos pacíficos y no en saqueos, ¿no es cierto? Y me parece que es urgente que el gobierno se haga cargo, como la ministra ha reconocido, pero todavía ni siquiera ha designado a los funcionarios encargados de llevar adelante la organización de la provisión que llevaban hasta ahora. Miguel, ayer hablábamos con el diputado de la Libertad Avanza para el Parla Sur, un diputado del Parla Sur que se llama Rodolfo Eiben, que tenía la misma visión que nosotros acerca de la falta de sensibilidad social de la ministra Petovelo, que es de su propio gobierno, y con él yo le sugería, y él lo aceptó y le pareció una muy buena iniciativa, que se abran las puertas en esta emergencia, ¿no?, social que existen, que se abran las puertas de los regimientos militares, en donde hay mucha logística y hay mucha infraestructura para alojar y para cocinar, ¿no?, con cocinas de campaña y demás, a las personas de más bajos recursos, ¿no? Me parece una iniciativa para cubrir una emergencia que es válida, por lo cual también habría que reforzar esos presupuestos, ¿no es cierto? Porque yo conozco muchos lugares del interior donde los oficiales jóvenes no se quedan dentro de los cuarteles al mediodía, sino que los mandan a sus casas a comer porque las partidas para esos comedores no están cubiertas. No, desde ya que esto implicaría un refuerzo de la partida y un envío de alimentos, incluso hasta podrías hacer algún tipo de programa con las grandes empresas de alimentos para que los alimentos lleguen a precios mucho más económicos, o lleguen a granel, o que además se pueda aprovechar la volada para capacitar a la gente para, digamos, hacer cultivos o hacer huertas de alimentos en los grandes espacios que tienen, por ejemplo, las Fuerzas Armadas en el interior del país, en Córdoba, en San Juan, en cualquier provincia. Suscribo totalmente como una manera, ¿no es cierto?, de afrontar una emergencia que, por supuesto, es vital. Ahora, digamos también
que estas declaraciones que hizo la ministra, que ella va a atenderlos personalmente. Uno por uno. Suena casi a una tomada de pelo. ¿Qué le va a decir a una señora que está en Jujuy? Que se venga y se inscriba y hable con ella en Buenos Aires para llevarse la comida a Jujuy. Es una locura el planteo que está viendo. Hay quien dice que también está atrás una idea que anda dando vueltas, que es dejar de lado a las organizaciones sociales y apoyarse exclusivamente en Cáritas y las distintas iglesias, algunas de las cuales inclusive tuvieron algún nivel de compromiso con el actual oficialismo, lo sabemos, ¿no es cierto? Uh-huh. Me parece que por ahí esto debiera tener una resolución que esté más vinculada a tratar de que la contención social sea efectiva antes que estos cambios que no sabemos cómo terminan, pero que sí sabemos cómo están operando hoy. Más de 50 días que los comedores no reciben, en un momento en el cual la situación social no solo no está mejor que hace 50 días, sino que se ha agravado, producto del proceso inflacionario, el fogonazo, ¿no es cierto?, inflacionario, el pass-through exagerado, pase a precios, ¿no es cierto?, la violada de algunos formadores de precios que se zarparon sin duda, y bueno, todo esto en lugar de generar una situación social más alineada que haría que sea menos gravoso este tema que estamos analizando, uh-huh. Al contrario, lo ha agravado. Yo diría que hoy los padrones para la ocupación de los comedores escolares seguramente son mayores hoy que los que eran 50 días atrás. Miguel, te pregunto rapidito, porque nos tenemos que ir al Congreso, porque nos llegan novedades de que... Están por votar. Sí, en un ratito votan, pero además ya se está confirmando que van a un cuarto intermedio, después de votar en general, hasta el martes... Sí, hasta el martes a las 14. Y te quería preguntar si sabes algo de lo que se está acordando respecto de las facultades delegadas, de las privatizaciones y de el impuesto país. ¿Sabes algo de último momento? Me dicen que el tema del impuesto país está muy avanzado, porque encima se acaba de conocer el dato que ha sido el impuesto que más ha crecido, más del 1000% en el último mes, en términos de recaudación, con lo cual hace más atractivo poder coparticipar esto. Ajá. La pregunta es, ¿cuánto de validez tiene hacer un acuerdo en base al impuesto país si se acaba, nos hemos enterado por el Fondo Monetario Internacional que se ha comprometido a sacarlo? Entonces, o está habiendo un conflicto que el Fondo Monetario va a tener que rever, porque obviamente si vos haces un compromiso de participar, no lo podés quitar después, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, el compromiso con el fondo era quitar ese impuesto precisamente para dar mayor competitividad, ¿no es cierto?, a las importaciones y por lo tanto al mercado interno, a la fabricación nacional. ¿No te llamó la atención de que el Fondo Monetario Internacional haya emitido un comunicado que advierte sobre las consecuencias sociales y pide que de este ajuste se compense con más recursos a los sectores más vulnerables? A los sectores más vulnerables y a los comedores, yo diría, hemos hecho una parábola, ¿no es cierto? Debería haber más dinero precisamente para la ayuda social y los comedores dentro de ella que para hacernos los distraídos con lo que está ocurriendo. Lo que a mí me sorprende sobremanera, Miguel, es que sí, es el Fondo Monetario el que lo pide. Siempre el fondo pide más ajuste, pero en esta oportunidad el fondo le dice, paren con el ajuste y atiendan a los sectores vulnerables. Pero claro, desde que conocemos la posición de Milei, después de asumir, ellos dijeron que iban a hacer un ajuste mayor que el fondo pedía. De hecho, han planteado un ajuste de 6 puntos, ¿no es cierto?, de achicamiento del déficit fiscal, cuando el fondo estaba pidiendo el 4,5-5. Bien. De los otros dos temas que vos tenés, solamente te puedo decir que la Unión Cívica Radical ha resuelto el bloque que se referencia en Manes, en Galimberti, esos 10, 12 diputados en votar contra las privatizaciones y votar contra la delegación de facultades al presidente. Creo que en cambio se va a votar unánimemente por la habilitación para el tratamiento de la ley. Muy bien. Pero Manes se opondría, él y
él y Giordano se opondrían, votarían en contra de toda la ley. De los superpoderes y de los 10 de van a votar. Los 10 van a votar contra la delegación de facultades, o sea, los superpoderes. Y de las privatizaciones. Y de las privatizaciones, pero además Manes y Giordano van a votar contra la ley en su totalidad. Van a votar en contra, perfecto. Sí. Excelente. Sí. Gran información, Gracias por adelantarnos ese dato. Es una primicia. Sí, para claro. vos, Mariano, para despedirte de este horario y darte la bienvenida para el próximo. Así es, muchas gracias, mucha Miguel. Suerte, en serio. Por favor, vamos a estar hablando. Sí, señor. Chao. Muchas gracias. Miguel Ponce, economista especialista en comercio exterior. Todo el día.